Queremos resolver la ecuación cuadrática 3x al cuadrado más 18x, más 174 es igual a 0 usando la fórmula cuadrática. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva, donde tenemos más espacio. El primer paso es identificar los valores de a, b, que usaremos en la fórmula cuadrática, donde a es el coeficiente de x al cuadrado, entonces a es igual a 3, b es el coeficiente de x, entonces b es igual a 18. Y c es el término constante, y por lo tanto c es igual a 174. Y ahora realizaré la sustitución en la fórmula cuadrática. Entonces tendremos x igual, y luego tendríamos b negativo, que es negativo 18 más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, eso sería 18 al cuadrado, menos 4 veces a, donde a es 3, veces c, donde c es 174. Todo esto se divide por 2 veces a, en este caso 2 veces 3. Ahora comencemos a simplificar, tendríamos 18 negativos, más o menos la raíz cuadrada de 18 al cuadrado menos 4 veces 3 veces 174. Busquemos este valor, que se llama discriminante, en la calculadora. Entonces tendríamos 18 al cuadrado. Menos 4 por 3, por 174. Times 174. Entonces el discriminante, o el radicando, es negativo 1764. Observe cómo, debido a que el radicando es negativo, sabemos que tendremos dos soluciones complejas. Nuestro denominador es 2 por 3, que es 6. Ahora queremos simplificar. Escribamos esto como negativo 18 más o menos la raíz cuadrada de. Escribamos 1.764 negativos como 1.764 veces 1 negativo. Dividido por 6. Vamos a ver si 1.764 es un cuadrado perfecto. Si es así, esta raíz cuadrada se simplificará perfectamente. Entonces ingresaremos segundo, x al cuadrado para la raíz cuadrada, y luego tenemos 1764, ingrese. Observe cómo esto se simplifica perfectamente, por lo que deberíamos poder reconocer que esto se simplificará no solo a 42, sino a 42 sí, porque aquí tenemos la raíz cuadrada de 1 negativo. Esta calculadora también tiene modo complejo. Entonces, otra forma de verificar esto sería presionar la tecla de modo, asegúrese de que un b más esté resaltado, lo cual es. Regrese a la pantalla de inicio, y deberíamos poder ingresar la raíz cuadrada de 1764 negativos, y debería mostrarnos el 42 y. Tan negativo 1764, entre. Y observe cómo lo hace. Entonces tenemos 18 negativos más o menos 42 y dividido por 6. Y queremos tener cuidado al simplificar aquí, no podemos simplemente simplificar los 18 y los 6. Queremos separar esto en dos fracciones separadas y luego simplificarlas por separado. Entonces tenemos x es igual a 18 negativo dividido por 6 más o menos 42 dividido por 6 y. Bien, negativo 18 dividido entre 6 es igual a negativo 3. Entonces tenemos 3 negativos más o menos 42 dividido entre 6 es igual a 7. Entonces tenemos más o menos 7 y ahora en la tarea, los ingresamos por separado. Nuestra primera solución, x sub 1, que será igual a negativo 3 menos 7 y. Y nuestra segunda solución será x sub 2 es igual a 3 más 7 negativos y. Volviendo a la diapositiva anterior, tenemos negativo 3 menos 7 y, que vendría de la fórmula cuadrática aquí donde tenemos menos. Y x sub 2 es igual a negativo 3 más 7 y, donde en la fórmula cuadrática tenemos un signo más aquí. Espero que hayas encontrado esto útil.